Cuán importante entonces es el desafío de la educación para el pueblo ecuatoriano. Fundamental. O sea, sin educación no tenemos futuro. Sin educación no hay revolución. Y aquí hay grandes transformaciones revolucionarias. Aquí solo en el ámbito de educación superior, pero educación secundaria, básica. Nos falta mucho todavía educación inicial, pero estamos trabajando. Pero a nivel de educación superior, lo que tal vez nos dio René, y lo felicito, usted ha logrado que hasta se ponga corbata, René, es que antes de nuestro gobierno, ¿sabe cuántas becas se daban? 20 becas de posgrado. Y para ciencias sociales, ni siquiera para ciencias duras, que es lo que más necesita el país, porque podemos vivir, con todo respeto, sin antropólogos, sin economistas, pero ya es más difícil vivir sin ingenieros. Sin economistas sería... Yo creo que sería un mundo más feliz, además. Sí, ciertos economistas, por lo menos, si vivimos sin ciertos economistas. Para algunas partes de otros exministros de Economía, por ejemplo. Hay economistas que no entienden bien lo que es la economía. Pero en todo caso, hoy, el año pasado dimos más de 1000 becas. Hoy aspiramos a dar este año 3000 becas. Pero si son 6000, en buena hora, porque no tiene límite, debemos apostarle todo al talento humano, y al talento humano en las mejores universidades. Entonces, como decía René, hemos hecho una lista de pregrado y posgrado. Esto es pregrado y posgrado de las mejores universidades, en las carreras que necesita el país. Ingenieros, geólogos, expertos en el mar, no hemos desarrollado prácticamente nada de las riquezas y potencial de nuestro mar, etc. Y si son aceptados en una de esas universidades, en las carreras que conviene al país, les garantizamos el financiamiento, con la única condición que vengan a servir el doble del tiempo. Sector público o privado, lo importante es que estén en el país, ¿no? Y contribuyan con su talento humano al desarrollo. Pregrado también, los chicos que sean aceptados en las mejores universidades del mundo, en las carreras que necesita el país, tienen garantizado el financiamiento. Y el señor Ramírez traía a la atención en esa conversación que tuve oportunidad de conversar con él un tema interesante. Él decía, tenemos que desarrollar en nuestra América Latina también nuestra identidad cultural, porque nos vamos a educar, él decía, al norte, que de alguna forma importamos puntos de vista, importamos visiones del mundo, y el mundo está cambiando, y como decíamos, América Latina está viviendo un momento muy importante de su historia, y necesitamos también que nuestras universidades reflejen ese pensar y ese sentir y esa visión que tenemos del mundo. Uno de los desafíos es generar conocimiento propio, pero para eso se necesita talento humano. Y el otro desafío es no tenerle miedo al cambio, es cambiar sin perder nuestra identidad, en buena hora. Que esos estudiantes vengan con otras lenguas, conociendo otras culturas, con nuevas ideas, confrontémoslas, discutamos, cojamos lo mejor de los mundos, los buenos valores que tienen otras culturas, los buenos valores que tiene nuestra cultura, rechacemos los antivalores de otra cultura, nuestros propios antivalores. Y el desafío, le insisto, esto no lo entiende muy bien el mundo indígena, que cree que para no perder su identidad hay que seguir como están. No, el desafío es cambiar sin perder nuestra identidad. Señor presidente, ¿cuál es el estado de la libertad de expresión en Ecuador? Bueno, estamos tratando de lograr una verdadera libertad de expresión que nunca existió en Ecuador ni en América Latina. Hay censura previa, pero por parte de los dueños de los medios de comunicación. Usted puede entrevistar decenas de periodistas separados de sus medios porque no aceptaron esa censura, porque no les publicaron artículos, porque los presionaban para que ataquen al gobierno, los amenazaban. Si simpatizaban con el gobierno, pierden su trabajo, y efectivamente en muchos casos sucedió. De parte del gobierno, velando porque haya verdadera libertad de expresión. Usted busca un periodista al cual se le haya exigido no publicar un artículo, se lo haya presionado, se le haya censurado. Yo creo que la clave de la libertad de expresión es la existencia de censura previa. Pregunte a cualquier periodista en este país si alguna vez ha recibido un intento de censura por parte del gobierno nacional. La otra cara de la moneda, lo que están diciendo personas que tienen otra percepción dentro del país. Y tuvimos oportunidad de entrevistar la semana anterior al señor Diego Cornejo, el presidente de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, AEDEP, y le preguntamos cómo puede definir el estado de la libertad de expresión en el país. Puedo definir como un estado de propaganda. A propósito de esto, el presidente del Ecuador dice que lo que los medios de comunicación pretenden es establecer y consolidar un estado de opinión, no un estado de libertades, como nosotros decimos. Pero en el Ecuador ahora existe un estado de propaganda, en el sentido de que la comunicación pretende ser dirigida hacia un solo punto de vista, que es el punto de vista gubernamental, lamentablemente, y si tiene un solo punto de vista en ese sentido, se puede traducir como que es una comunicación que pretende o pretendería estar al servicio de un punto de vista propagandístico de un sistema de gobierno, un gobierno específico.
¿Cuál es su reacción, presidente? Esta sonrisa, porque entiendo pues la posición de Diego Cornejo, que ni siquiera tengo el gusto de conocerlo. Creo que es una buena persona, pero buenas personas pueden estar equivocados, y sobre todo pues cuando ocupan el cargo de director ejecutivo de la Asociación de Periódicos del Ecuador. O sea, tiene que hablar en nombre de sus representados. Y bastaría pues revisar los titulares. Somos el gobierno más insultado de la historia de este país, el más criticado, el más escrutado. Y para pretender decir de parte de Diego Cornejo que se quiere una sola visión, lo que queremos es ética, responsabilidad, sobre todo responsabilidad ulterior, una verdadera libertad de expresión, no libertad de manipulación. Y son ellos, nos están robando la frase, son ellos los que quieren hacer un estado de opinión, donde los que tengan el poder sean los grandes electores, los grandes jugadores, sean los medios de comunicación, el poder para decidir por haber tenido dinero para comprarse una imprenta. Eso no es democrático, Jorge, eso no es democrático latinoamericano. Debemos construir verdaderos estados de derecho, donde todos estemos sometidos al imperio de la ley y no al imperio de la dictadura de ciertos medios de comunicación. Y también tuvimos oportunidad de conversar con César Ricaurte, eres el director de la Fundación Andina para la Observación y el Estudio de Medios, Fundamedios, y le preguntamos en qué situación se encuentra la libertad de expresión en Ecuador. Lo que hemos tenido durante los últimos años, hablemos de los 5 últimos años que coincide con el periodo del presidente Rafael Correa, es un constante discurso agresivo, un constante discurso estigmatizante acerca de los medios de comunicación y periodistas. Prácticamente todas las semanas y en los últimos años, incluso todos los días, se llama a los medios de comunicación mediocres, corruptos, mentirosos, se les califica a los periodistas como sicarios de tinta, etcétera, etcétera. Eso provoca un clima hostil para el ejercicio periodístico. Y eso se traduce en un aumento de las agresiones contra periodistas y medios de comunicación. Señor presidente, ¿cómo responde a esos comentarios? Sí, que la prensa, con su capacidad de manipular, cierta prensa al menos, qué capacidad que tiene a su vez de presentarse como víctima, cuando son los victimarios. Es uno de los grandes errores de partida del sistema interamericano de derechos humanos, de mucha gente de buena voluntad. Creer que el único poder que pueda atentar contra derechos humanos es el poder del Estado, el poder político. No, cualquier poder, Jorge, es capaz de atentar contra los derechos humanos, contra la democracia. Entre ellos, el abuso del poder informativo. Cuando esta gente persigue sistemáticamente 4 o 5 años a un presidente, tan solo porque no ha logrado someterlo, le dicen criminal de lesa humanidad, asesino, corrupto, etc. ¿Acaso no está atentando contra los derechos humanos de esa persona? Pero ¿qué capacidad tienen de revertir las cosas? No son ellos los perseguidos, pueden ser perseguidos por gobiernos dictatoriales que no existen en este momento en Ecuador y en gran parte de nuestra América. Pero los hombres políticos, los actores políticos, sí pueden ser perseguidos por esa prensa. Entonces, quitémonos esa imagen del Estado Satán, periodistas buenos, medios de comunicación buenos, perseguidos. No, el poder informativo, el abuso de ese poder. Y mire, yo no estoy de acuerdo con lo que dice Ignacio Ramonet, al cual aprecio muchísimo, que la prensa pretende pasar de ser el cuarto poder al segundo poder, pretende ser el primer poder, tiene las capacidades para hacerlo, maneja un bien fundamental, que es la comunicación social. Imagínese, lo que usted sabe, deja de saber, depende de lo que le digan o deja de decir los medios de comunicación. Pero además no son 500.000, pues. Aquí, la prensa nacional manejan 6 familias. ¿Se imagina el poder que tienen? ¿Es el oligopolio? Monopolio, porque además actúan articuladamente, colusoriamente. Entonces dejémonos de esos mitos. Pobres periodistas, pobres medios de comunicación perseguidos por el poder político. Los actores políticos, seres humanos que aquí estamos dispuestos a dejar la vida por servir a nuestros pueblos, también podemos ser perseguidos por la mala prensa. Información que es comprobada que, por ejemplo, según las Naciones Unidas, América Latina es la región del mundo con mayor disparidad en la distribución de la riqueza. Y según datos del Banco Central del Ecuador a diciembre del 2011, el 54% de la riqueza está en manos del 20% de la población más rica y el 4% de la riqueza está en manos del 20% de la población más pobre. ¿Y cómo se manifiesta la propiedad de esa riqueza? Estudios realizados por la Universidad Central, la Fundación José Peralta y la Auditoría de Frecuencias para los Medios de Comunicación demuestran vínculos entre empresas mediáticas con grandes emporios empresariales. Estos son algunos ejemplos. El Grupo Pérez es propietario de Diario El Universo y además Revista Sambor y Radio City, entre otros. El Grupo Pérez tiene una empresa naviera de turismo a Galápagos.
Fundación Diario El Universo, Unipartes y está relacionado con acciones al Banco de Guayaquil. Según un informe para la Auditoría de Frecuencias 2008-2009, el Grupo Pérez también tiene participación en otras empresas de prensa, de alimentación, inmobiliarias e incluso en la empresa minera Cumbaratza. El Grupo Mantilla Ortega es propietario de Diario El Comercio, Diario Últimas Noticias, Radio Quito, Platinum, Ecuador Radio. Además tiene acciones en varias empresas como Edicuatorial, encargado de la guía telefónica de Quito. Maneja la Fundación Diario El Comercio y tendría negocios en Cofiec. Sería socio con el Grupo Egas Grijalva de AIG Metropolitana de Seguros y Consorcio Pichincha. El Grupo Egas Grijalva, a su vez, antes del 20 de octubre, plazo para la venta de acciones de los medios de comunicación de grupos financieros, manejó el canal Teleamazonas, maneja además DIN Ediciones, Revista Diners, Agencia Delta Publicidad, Revistas Gestión, Soho, Fucsia, Gente, Cosas, además del Banco de Pichincha. Manejaría los bancos de Loja y Rumiñahui, Tarjeta Diners Club, Empresas Multicine, Financieras Interdin y Amerafin, Citotusa, que maneja la Plaza de Toros Quito, productora Publi Promueve, tendría acciones en Autodelta, sería socio del Grupo Mantilla Anderson en Diario Hoy. El Grupo Mantilla Anderson a su vez maneja Diario Hoy, Edimpress, Radio Hoy, TV Hoy, Metroquil, que recibe fondos del municipio de Guayaquil y Metro Quito. Hay consenso que la democracia funciona cuando las fuerzas vivas del país representan mecanismos de pesos y contrapesos. Entonces, señor presidente, la pregunta es, ¿cómo califica usted el mecanismo de pesos y contrapesos que usted encontró cuando llegó al poder? Es decir, un reflejo de qué estado de la democracia encontró usted cuando asumió la primera magistratura del Ecuador. Pero si usted ha escuchado a Ignacio Ramonet, la prensa era el cuarto poder y pretende ser el segundo. El primero es el poder económico. Acá era lo mismo, poder económico y poder informativo. La práctica era que cualquier empresario exitoso, entre comillas, hacía su emporio económico y ponía un canal de televisión, un periódico para informar, no, para defender su emporio. Mire las relaciones, los conflictos de intereses. Teleamazonas, el dueño también es dueño de la Plaza de Toros. En última consulta popular preguntamos si el pueblo ecuatoriano quería que se evite que la muerte sea un espectáculo y que no se mate al toro en las corridas. ¿Usted cree que Teleamazonas va a poder tener una posición imparcial? Precisamente por eso no es bueno que se junte el poder informativo con el poder empresarial y el poder económico. Y eso es precisamente también lo que se votó y el pueblo ordenó en última consulta popular. Es decir, que si esa información, que son datos duros, estamos en... Pero se quedó corta la información. No le dijeron, por ejemplo, que uno de los mayores negocios de la historia del país, el negocio de telecomunicaciones, los más grandes negocios en todo el planeta, a inicios de los 90, la contraparte era Diario El Universo, Ecuavisa y El Comercio. Y que por 15 años de concesiones de un negocio multimillonario, el Estado apenas recibió alrededor de 50 millones de dólares. Contratos pésimamente negociados. Vea que se publicó en la prensa, mutis por el foro. Por supuesto, de esos socios no se publicó absolutamente nada, pero de los socios tampoco. No se le informó al pueblo ecuatoriano. Entonces hay una relación, le pregunto, hay una relación directa entre lo que vemos de la distribución de la riqueza del país, el estado de que los pesos y contrapesos no funcionan y lo que está pasando con la libertad de expresión en el país. ¿Hay una relación directa? Pero por supuesto, Ignacio Ramonet también nos dice, y esas son las frases que alguna vez utilizo y las descontextualizan para decir, uy, el presidente, qué grosero que es. Dice Ignacio Ramonet que la prensa es el perro guardián del status quo, es la que defiende el status quo porque refleja las relaciones de poder. Los que me están escuchando, ¿qué pobre tiene un periódico? ¿Qué pobre tiene un canal de televisión? Allá en Gringolandia, los demócratas tienen el New York Times, los republicanos tienen Washington Post. Aquí los pobres, ¿qué tienen? ¿De qué libertad de expresión me están hablando? Entonces, de la libertad de hacer lo que le dé la gana a los que tienen dinero para tener una imprenta. Entonces, ¿en qué estado encontró usted a la democracia cuando llegó al poder? Terrible, no había democracia. Aquí en América Latina siempre ha habido democracia formal. Ha habido elecciones, no democracia. ¿Se podría usted calificar que el estado de la democracia en Ecuador y eventualmente en América Latina está en pañales? Yo creo que hemos avanzado y mucho, sobre todo en el proceso ecuatoriano, pero en general en América Latina. Y le puedo decir que la libertad se ha ampliado. Es que hay cosas que indignan. Es todo en función de los poderosos. Se pone un juicio a los todopoderosos, escándalo internacional. Salen relatorías de libertad de expresión para defender el derecho, entre comillas, de esos poderosos. Y las madres
que tienen años, sus juicios por alimentos congestionados porque no había ni juzgado, ¿quién las defendía?